Bienvenidas y bienvenidos a todos los presentes en esta nueva actividad de la tercera edición de la Semana de la Investigación de UFLO. En esta oportunidad, siendo la segunda actividad del día, nos encontramos con un grupo de expositoras de distintas universidades que van a dar lugar a la siguiente actividad, que es la presentación del proyecto de investigación que están llevando a cabo. Sin más, las dejo con Luz Franco, que va a oficiar de moderadora y de presentadora de todas las participantes. Gracias, Victoria. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos. Me presento, soy María Luz Franco, como recién decía Victoria, yo soy licenciada en nutrición, soy docente de la Cátedra de Nutrición Normal en la Universidad de Flores y soy integrante del equipo de investigación con mis saberes de acá de la región. Mi función hoy va a ser moderar este espacio de conversación que les proponemos para hablar sobre alimentación. Aprovechamos el contexto y la invitación, y también agradecemos esa invitación a participar de la Semana de Investigación de la Universidad de Flores, para convocar a 3 mujeres que son investigadoras y que son docentes universitarias, entre quienes compartimos este espacio de investigación en el marco del proyecto PISAC COVID 2019, que se llama Efectos del aislamiento social preventivo en el ejercicio del derecho a la salud en las infancias argentinas. La idea o el propósito de este encuentro es conversar sobre el proyecto, un poco las metodologías que se utilizan en el trabajo de campo y los principales hallazgos que ya estamos encontrando o sobre los que se está trabajando. Como dije antes, son 3 las mujeres disertantes, así que me encantaría pasar a presentarlas para que sepan con quiénes vamos a conversar hoy. En primer lugar está la doctora Yanina Tuñón. Yanina es la coordinadora general del proyecto PISAC 2019, es doctora en Sociología y docente de la Universidad Nacional de La Matanza. A Yanina le vamos a pedir que su exposición o su disertación gire en torno a las generalidades del proyecto y cuáles fueron hasta ahora los resultados más relevantes del país, ¿sí? A nivel país. También nos acompaña la doctora Cecilia Molina. Cecilia es docente de la Universidad Nacional de Cuyo en la Cátedra Problemáticas de la Salud. Es investigadora y es coordinadora del Nodo Cuyo en el proyecto PISAC COVID 2019. Y por último, la magíster Delia. Delia es docente en la Cátedra de Nutrición Normal de la Universidad de Flores, es investigadora del equipo Comida y Saberes y es coordinadora del Nodo Patagonia del proyecto PISAC. Tanto a Cecilia como a Delia les vamos a pedir que hablen de las metodologías y los principales hallazgos que fueron apareciendo en cada uno de sus nodos. Un poco para contextualizar o para explicar la organización de este evento, la idea es que cada disertante tenga su espacio de conversación o de exposición, alrededor de 15 minutos para cada una, y vamos a tratar de que en esas exposiciones nos respondan 2 preguntas claves que nosotras proponemos como inicio o como puntapié de esa conversación. Luego de las 3 presentaciones, vamos a dar espacio, si el público lo requiere, a preguntas o comentarios que quieran hacerle a cada una de las disertantes. Como dijimos al principio, la idea es un espacio de diálogo, de conversación, así que si entre disertantes también hay interacción, bienvenida sea, ¿sí? Que se vaya dando como más cómodas les parezca a ustedes. Bueno, también aprovecho para solamente aclarar un poco, están Anabela Salomones, Soledad Inestal y Jessica Arzamendia, que son también quienes integran el equipo de investigación Comida y Saberes. Quizás hoy no escuchen sus voces, pero están atrás de toda esta organización también, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a empezar con la conversación. Queremos darle la palabra primero a Yanina, y las preguntas que te proponemos, Yanina, son: ¿qué es y cuáles son los objetivos de este proyecto PISAC? ¿Y en qué consiste la encuesta de la deuda social en Argentina? ¿Y cuáles son los criterios que emplea para medir la inseguridad alimentaria?
Bueno, un gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Buenísimo que empecemos a hacer estos intercambios en los diferentes nodos de esta gran red. Como decía Luz, es una red de investigación la que hemos podido construir, que tiene 9 nodos en toda la Argentina, y que es apenas uno, ¿no?, de los proyectos de investigación que forman parte de los proyectos PISAC COVID-19, que es una iniciativa de la Agencia de Investigación Científica Nacional, que en el campo de las ciencias sociales convoca para poder investigar, ¿no?, cuáles son los efectos, los impactos que tuvo la pandemia, y sobre todo el tiempo de aislamiento social obligatorio que tuvimos en la Argentina, que fue muy significativo y que se conjetura que ha tenido muchos efectos en diferentes dimensiones de la vida de la gente. Y nosotros pusimos una mirada específica en los hogares con niños, y allí fue que presentamos esta propuesta muy vinculado al espacio de la alimentación, pero también al espacio de la actividad física en el campo de las infancias, y focalizamos fuertemente en las infancias más vulnerables. Este es un proyecto que que junta a diferentes investigadores de la Argentina con diferentes formaciones de distintas disciplinas. En ese sentido es interesante porque las miradas son diversas, los trayectos de investigación también son diversos, y lo que nos junta, nos reúne, es el interés en poder producir cambios que sean sustantivos en el campo de la alimentación y de la actividad física infantil. En ese sentido tenemos nutricionistas, tenemos gente del campo de la sociología, del trabajo social, pero también del campo de la educación física. Tenemos también gente de la geografía, de la demografía, y eso nos ha permitido tener abordajes distintos de esta temática, pero poder también tomar el desafío de poder realizar un trabajo que nos permita la comparación entre las regiones. Entonces, aún en nuestras diferencias, hemos procurado tener instrumentos similares para poder abordar esta problemática. Y entonces allí creo que ingresa la encuesta de la deuda social argentina, que es uno de los aportes que realiza el nodo 2 de nuestra red de la Universidad Católica, que sería la mirada o la aproximación cuantitativa al fenómeno, ¿no? Uno de los objetivos que tiene el PISAC es que algunas de las investigaciones puedan realizar aportes a través de bases de datos que luego puedan ser compartidas al conjunto del campo científico, y entonces puedan ser utilizadas. Y en ese sentido el nodo 2 lo que está haciendo es un aporte bastante importante, porque aporta una base de datos previa, que es la base de la encuesta de la deuda social argentina 2019-2020, y va a realizar el aporte de la base 2021, que es la que tiene financiamiento por parte de la agencia. Entonces, uno de los aportes importantes que va a tener nuestro proyecto va a ser justamente poder presentar y ofrecer a la comunidad académica una base de datos representativa de toda la Argentina, de 5.700 hogares en cada una de sus mediciones, de 3 mediciones, 2019, 2020, 2021, sobre temáticas que están vinculadas a la inseguridad alimentaria, a los consumos de los hogares, sobre todo en 2020 y 2021, y a los efectos que ha habido en estos años, tanto en el incremento de la inseguridad alimentaria como en cambios en los consumos alimentarios de los hogares, y también en indicadores de insuficiente actividad física y comportamiento sedentario, sobre todo frente a pantallas, ¿no?, que es uno de los indicadores que más se incrementaron en el último periodo interanual. En ese sentido, el resto de los nodos están teniendo una aproximación a la temática de la comensalidad, de la alimentación y de la seguridad alimentaria de tipo cualitativo,
a partir de una guía de entrevistas que hemos construido entre todos y que hemos consensuado, y eso tiene un valor inmenso. Quizás no lo imaginan, pero en general es muy difícil que 9 centros de investigación se pongan de acuerdo en aproximarse con una misma metodología a un fenómeno y poder hacer finalmente comparaciones, ¿no? Y en esa fase estamos, porque todos hemos llevado adelante estos estudios cualitativos y ya estamos en condiciones de empezar a trabajar de manera específica para poder avanzar sobre justamente la comparación. Pero yendo más a tu pregunta específica sobre esta encuesta, la encuesta de la deuda social argentina, bueno, esta es una encuesta que existe, que se empezó a realizar en el año 2004, es decir, que ya es una encuesta que tiene más de 20 años, y que se hace de manera periódica, es decir, que todos los años hacemos un relevamiento sobre una muestra probabilística de ciudades de 80.000 habitantes y más, y en ese marco hay un módulo específico que registra información sobre todos los niños entre 0 y 17 años que viven en ese hogar. En el marco de esta encuesta hay un módulo que se llama Módulo de Seguridad Alimentaria, que es un breve módulo que tiene alrededor de unos 18 ítems, y que recupera una propuesta de medición de la seguridad alimentaria que en realidad comenzó en los Estados Unidos, es una idea original del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos. Aunque parezca increíble, los Estados Unidos tiene una población bastante importante de gente que tiene inseguridad alimentaria. Y esa encuesta luego fue adoptada por la FAO y fue promovida para su medición en las encuestas de hogares de todos los países de América Latina. Algunos países la han adoptado en sus encuestas de hogares oficiales, como por ejemplo México, y hay algunos otros que replican este índice de manera esporádica en sus encuestas. México es el único país que lo tiene de manera constante en sus mediciones de hogares en el país. Pero tenemos mediciones de Uruguay, tenemos mediciones de Brasil y de otros países que se realizan de manera esporádica y que por lo general están impulsadas por organismos internacionales. En la Argentina no se mide este índice salvo a través de esta encuesta de la deuda social, que no es una encuesta oficial, y este índice es un índice que primero pasó por procesos de validación más de tipo cualitativos, y cuando se investigó qué sucedía, ¿no?, con los hogares cuando empezaban a tener situaciones de privaciones económicas, qué sucedía con la alimentación, lo que se observaba era que las primeras estrategias tenían que ver con producir una merma en la cantidad, en la calidad de los alimentos, que luego eran las mujeres adultas las que comenzaban a restringir su ingesta alimentaria, luego los hombres adultos, para ser finalmente los niños a los que se exponía a situaciones de privación alimentaria. En ese sentido es un índice que podríamos metodológicamente caracterizar como un escalograma, ¿no? Es decir, que va de situaciones de menor adversidad o de adversidad moderada a situaciones más críticas, que son representadas por la situación o la experiencia de situaciones de hambre de los niños de los hogares. Esa escala es una de las escalas que tiene mayor nivel de continuidad en nuestra encuesta y que podemos monitorear a lo largo del tiempo. Lo que se ha observado a lo largo de estos años es que la situación más severa, ¿no?, la que afecta especialmente a los chicos, se ha mantenido relativamente estable en torno a un 10%. Sin embargo, en los últimos 3 años hay una escalada bastante regresiva de incremento de esta inseguridad severa, y diríamos que en el último año, en el periodo justamente de la pandemia, 2020-2021, el incremento no ha sido tan grande como hubiésemos conjeturado. Y entonces allí vemos cuáles han sido los efectos de las políticas de transferencia de ingresos. Si bien estos sectores sociales, por supuesto, son los que tienen los mayores niveles de inseguridad alimentaria severas,
cuando uno los compara con hogares en la misma situación de pobreza, pero que no han recibido por diferentes causas las transferencias de ingresos, ¿no? Como la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, en esos hogares se incrementó aún más la situación de inseguridad alimentaria. Tanto es así que en niños en condiciones de vulnerabilidad, cuando se recibe la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, los niveles de incidencia de la inseguridad severa llegan al 40%, pero entre sus pares que no están recibiendo estas transferencias, el incremento llegó al 70%, ¿no? Entonces ahí vemos que claramente este tipo de transferencias, si bien no han logrado evitar un incremento de esta situación, han hecho que ese incremento no fuese superlativo, ¿no? Como el que se ha observado en los sectores sociales que no son receptores de estas transferencias. Por otra parte, la encuesta en el 2020, y muy a propósito del PISAC, en realidad, porque ya estábamos en proceso de elaboración del proyecto, porque ya lo habíamos presentado, pero bueno, no, finalmente se demoró la aprobación del proyecto, ya incorporamos, justamente con la mirada opuesta sobre el proyecto, un conjunto de indicadores vinculados a los consumos alimentarios. Es decir, qué era lo que estaban consumiendo en términos de diferentes grupos de alimentos, y con la intención de poder también evaluar en qué medida las transferencias de ingresos, específicamente la tarjeta alimentar, producía una mejora en la dieta alimentaria de los hogares con niños. Lógicamente, también es bueno saber que la tarjeta alimentar es un programa que inicialmente estaba orientado a niños que recibían la asignación universal por hijo entre los 0 y 6 años, y bajo ese perfil teórico es que se realiza esta evaluación, ¿no? Y lo que observamos es que en realidad, si bien, como dijimos, tuvimos la posibilidad de evitar un incremento mayúsculo de la situación de privación alimentaria, lo que también muestra la evaluación es que no hubo una mejora sustantiva en la dieta de estos hogares, es decir, que no hubo un mayor consumo de frutas, de verduras o de lácteos, y que en todo caso tuvo algún efecto en los consumos de carne, que ya, no sé, Delia seguramente va a poder aportar mucho más sobre si nos hace falta comer más carne en realidad, y qué carne, ¿no? Porque tampoco es que la encuesta puede dar cuenta de la calidad de esas carnes, de la variedad de esas carnes. Creo que ahí están los aportes más de tipo cualitativos, ¿no? Que son justamente los que van a darle sustancia a estos datos estadísticos. Quizás lo que quería decir era que la tarjeta alimentar, lamentablemente, la tuvimos que evaluar en uno de los peores contextos socioeconómicos de la Argentina, ¿no? Y quizás cuando fue planificada por el gobierno no apuntaba justamente a hacer un paliativo más, como el que terminó siendo, sino que en realidad apuntaba a que tuviesen una transferencia condicionada al consumo de alimentos, y que iba a estar acompañada también de un proceso de sensibilización y de educación, que es un componente que quedó pendiente, que no pudo desarrollarse, ¿no? De todas maneras, creo que es muy válido que nos preguntemos si estas estrategias de transferencias de ingresos, que desde la perspectiva de los gobiernos son bastante sencillas de implementar, que tienen una escala enorme, ¿no? Porque hoy estamos llegando a 3,5 millones de niños, con su ampliación hacia los 14 años, pero ¿qué podemos esperar de este tipo de transferencias, ¿no? En términos de mejorar la calidad alimentaria de los hogares? Y creo que esa es una pregunta central que tiene nuestro proyecto, porque más allá de la crisis en la que estamos y de la importancia que tuvieron las transferencias para que las cosas no estuviesen mucho peor en el marco de estos hogares, y que estos hogares al menos pudieran comer, y esto es importante, ¿cómo hacemos para que en contextos de menor adversidad socioeconómico realmente este tipo de políticas puedan producir cambios en la calidad de las dietas alimentarias? Y en ese sentido,
nosotros como equipo tenemos dudas, ¿no? En realidad tenemos dudas y tenemos mucho conocimiento de cuáles son los límites de estas políticas en ese sentido, justamente por la complejidad que tiene, ¿no?, la problemática de la alimentación, y que es una problemática que no es focalizada únicamente en los sectores sociales más vulnerables, que en realidad atraviesa a diferentes poblaciones, y sin duda un dictado muy importante son las mediciones de obesidad y de sobrepeso oficiales, ¿no?, que claramente muestran cómo se ha incrementado esa situación, y especialmente en los niños. Bueno, creo que por ahí podemos empezar el intercambio. Creo que, no sé si querés que me extienda con algún otro tema. No, a mí me pareció, en el orden en el que vos lo fuiste compartiendo con todos, me pareció muy importante, un dato que es para mí muy enriquecedor en este proyecto PISAC, que es eso, que son 9 nodos que, además de tener una representación muy amplia de todo el país, se tiene un trabajo interdisciplinario enorme, y que entonces eso también va a permitir conseguir o relevar información que va a ser muy amplia, ¿no? Porque si bien el proyecto no incluye solo la alimentación, sino también la educación física o la actividad física, como vos resaltabas, la alimentación es justamente eso, ¿no? Un fenómeno que necesita que se mire desde muchas aristas, que tenga visiones de todos lados. Entonces, creo que eso es una ventaja enorme, pero también un desafío muy grande, ¿no? Y entonces, otra vez resaltar esto de que el instrumento o las preguntas sean compartidas entre todos los nodos es una ventaja más para el análisis de los datos, ¿no?, de lo que se vaya obteniendo. No sé si Cecilia o Delia quieren agregar algo a lo que hasta acá expuso Yanina, o quieren que sigamos adelante. Díganme ustedes. No, yo me parece que Yanina nos da pie para que con Cecilia hablemos un poco de los resultados. Bien. Que seguramente estos resultados en cada nodo van a ser particular, porque Ceci tiene una mirada hermosa desde lo social, y nosotros tenemos como equipo de investigación, claramente nutricionistas todas, tenemos una mirada más de la comida y del acto de comer y de todo el sistema alimentario que acompaña esa comida. Así que no sé. Bien, bueno, entonces muchísimas gracias, Yanina, fuiste muy clara. Vamos a darles ahora entonces sí la palabra a Cecilia y a Delia. Las preguntas que les vamos a hacer giran en torno a la metodología utilizada en la investigación. Entonces quisiéramos saber, según el criterio de cada una de ustedes, cuáles son los aportes de la metodología empleada en la riqueza de los resultados que se obtuvieron en cada uno de los nodos, y qué dimensiones del acto alimentario fueron trabajadas y cuáles fueron los principales hallazgos en torno a eso. ¿Sí? Cecilia, ¿querés comenzar vos? Estás muteada, Ceci. Tenés que habilitar el micrófono. A ver, ahí ahora está. Sí, ¿Ahí ahí te bien? escuchamos. Bueno, sí. Muchas gracias. De nuevo, muchas gracias a los organizadores por el convite. Respecto de la metodología, bueno, todos los nodos compartimos una serie de instrumentos para el componente cualitativo de este PISAC. Las técnicas que compartimos, incluso un momento de producción grupal y de corrección tras pruebas pilotos que me parece que enriquecen mucho, y como dice Yanina, da la posibilidad de comparar, fueron guiones de entrevistas a referentes sociales, de comederos, de merenderos, religiosos que trabajan en los barrios en los que indagamos, entrevistas a adolescentes y a familias, que por lo general fueron mujeres. El proyecto preveía entrevistar a referentes de educación física, profesores de educación. Yo quiero contar, digamos, la estrategia local que nos tuvimos que ir dando en términos de lo que nos iba posibilitando
los límites mayores o menores para hacer trabajo presencial. Lo primero que quiero decir que como nodo Cuyo, nosotros trabajamos en dos grandes ámbitos que son los mismos que trabaja la ESA en la provincia de Mendoza. Gran San Rafael, que son departamentos que están en el sur de la ciudad de Mendoza, y ahí se tomaba un distrito urbano, y después tomamos puntos muestrales de los 7 departamentos de Gran Mendoza. No estuvimos obligados a esto, hay que decirlo, siempre desde la coordinación Janina nos planteaba el tema de tomar como guía los puntos de la ESA, pero a nosotros como equipo local nos pareció un desafío interesante poder dar cuenta de cierta realidad en distintos ámbitos de Mendoza, ¿no? No solo los urbanos, no siempre los barrios, por lo general que se estudia para trabajar vulnerabilidad y otras situaciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que a nivel local, esta posibilidad de este PISAC es interesante en este sentido. De todas maneras, esto nos implicó trabajar 2 equipos y hacer 2 adaptaciones en simultáneo a las metodologías que utilizamos. Digo, en los 2 lugares, Gran Mendoza y Gran San Rafael, trabajamos entrevistas, con familias, con referentes sociales y con adolescentes. En el medio del trabajo, sobre todo en Gran Mendoza, vino una restricción muy importante provincial, y eso nos obligó a mutar a que entrevistas que habíamos pensado en un momento presenciales pasaran a virtuales. Para nosotros ha sido un aprendizaje fuerte el hacer entrevistas de manera virtual, sobre todo atendiendo a que los sectores a los que debíamos entrevistar viven en barrios con baja conectividad, donde a veces se comparte un celular para 8 integrantes de la familia. Entonces esto nos implicó toda una serie de acuerdos previos y de cuestiones logísticas muy fuertes que hubo que trabajar para posibilitar cada entrevista. También la restricción de la presencialidad hizo que un trabajo que originalmente iba a ser talleres para indagar consumos, comensalidad, actividad física en niños, se transformara en un diario, en un registro que hicimos llegar a los niños a través de referentes barriales, y en este sentido yo rescato la colaboración internodos, porque nosotros no teníamos experiencia como equipo local en trabajar directamente con niños, y trabajos previos del nodo de Córdoba nos resultaron muy orientadores en este sentido. Y para trabajar con referentes, tuvimos limitada también la posibilidad de observación de actividad en espacios públicos, y entonces ahí lo que decidimos fue trabajar en entrevistas grupales con los directores de deporte sobre 8 municipios con 7. Como ustedes saben, la entrevista grupal comparte el supuesto del grupo focal de que la interacción entre los participantes posibilita la mayor producción de conocimientos en tiempos acotados, pero no tiene el requerimiento del grupo focal de que los participantes se desconozcan entre sí. Esta metodología la pudimos hacer de manera virtual, y creemos que fue interesante. Algunas cuestiones respecto de lo metodológico que quiero contar. Una es que para nosotros fue central haber acordado que parte del trabajo de campo hacerlo con organizaciones sociales con fuerte inserción territorial. Por el tipo de barrios y distritos que trabaja la ESA, hay lugares que a nosotros nos hubiera sido muy difícil insertarnos nosotros como equipo de investigación. Entonces la posibilidad de acordar con organizaciones con inserción en esos territorios fue un factor muy importante para identificar la población a la que teníamos que llegar en un contexto donde tampoco había demasiado posibilidad del cara a cara, ¿no? Y eso implicaba otra serie de cuestiones. La contracara de este planteo fue que hubo que trabajar mucho en acordar con los referentes sociales de los barrios, contarles los objetivos del proyecto, en algunos casos que entrevistas las hicieron ellos,
capacitarlos en la realización de entrevistas. Lo que por otro lado fue interesante, nos ha pasado más en el San Rafael, en el sentido de con las organizaciones de mujeres que trabajamos, ellas sienten que fue muy importante para ellas la apropiación que han podido hacer de los instrumentos con los que trabajamos, pero nuestro esfuerzo metodológico extra fue tratar de seguir preservando la representatividad teórica de las muestras, porque decíamos, queremos llegar a través de ciertas organizaciones sociales, pero en el caso, por ejemplo, de los referentes de los comedores, son muchos más y muchos más diversos de las organizaciones que trabajamos, ¿no? Y por otro lado, como esta cuestión que habilita la familiaridad de entrevistar a mi vecina, tiene como contracara desde el punto de vista metodológico cierta naturalización de los fenómenos o cierta posibilidad de respuesta deseada, que bueno, esto hizo que tuviéramos que ejercer una vigilancia metodológica fuerte, pero en términos de resultados creemos que fue la manera posible de investigar con niños de sectores populares en pandemia. Eso por un lado. Si tenemos tiempo, yo rápidamente, yo les pedí a los entrevistadores de Gran Mendoza, cuando terminamos, sistematizamos de alguna manera ventajas y desventajas de haber tenido que hacer gran parte de las entrevistas de manera virtual. Yo preferiría leer, porque me parece más rico que dar explicación. Voy a leer dos. Una de las cuestiones que trabajamos con quienes hicieron el trabajo de campo en Mendoza, en Gran Mendoza, fue cómo se vio afectado el clima de las entrevistas y las posibilidades de acceso a su entorno trabajando de manera virtual. Paulina, una de las sociólogas que hizo el trabajo de campo, decía: respecto de mí misma, las videollamadas me posibilitaron concentrarme mejor, porque al disminuir mis posibilidades de percibir el entorno, el lenguaje corporal, o estar pendiente del clima de la situación, yo me debía centrar en el lenguaje verbal, en lo que decía aquel con el que hablaba. Y esto fue un pro del contra, hablando de la entrevista virtual. Y Gabriela, que otra de las cuestiones que reflexionamos como equipo fue perfiles más o menos difíciles de entrevistar en este proyecto. Tomo textual también un párrafo. Ella dice: las entrevistas adolescentes fueron las que me generaron mayor dificultad. Cuesta generar vínculo, tanto presencial como virtual. La presencia elimina un poco brechas de poder. Ellos saben manejar mejor los dispositivos que sus madres, pero no tienen tanta facilidad para vincularse y eso profundiza la brecha. No entienden si se los está evaluando y eso puede hacer que la entrevista sea más pobre. Recomendaría para adolescentes trabajar lo presencial, para conocer mejor su ambiente y el contexto de la entrevista. A veces responden al lado de sus madres y esto también puede condicionar la comunicación. Bueno, simplemente leerles eso y rápidamente respecto de la otra pregunta que ustedes proponían, que eran qué dimensiones del acto alimentario fueron trabajadas y cuáles han sido los principales hallazgos. Bueno, como contaba Janina, hemos trabajado como grandes ejes: los consumos, la comensalidad social. A nosotros, a partir de esta investigación, hicimos una actualización en comensalidad y nos ha servido algún tipo de actualización que se basa en un trabajo bastante antiguo de Claude Grignon, que se llama Comensalidad y Morfología Social, y que discrimina en términos analíticos las dimensiones materiales de la comensalidad, dónde se come, qué utensilios se utilizan, cómo se cocina, las dimensiones simbólicas, las relaciones entre los participantes, las reglas explícitas e implícitas, y la organización de la comensalidad. Nos parece que tanto la comensalidad familiar como la poca que hubo en los comedores, no porque los comedores no mantuvieran actividad, no porque cambió la forma de provisión, ha sido en gran parte una comensalidad. Nos va a implicar hacer una serie de análisis
y por lo menos nos ha hecho reflexionar bastante en relación a cómo se come con otros en un contexto de emergencia como este. Por otro lado, digo, la contrapregunta es que los comedores sociales a los que nos acercamos siguieron brindando alimentos, distribuyéndolas, pero a la vez dejaron de cumplir una función social que va más allá de la comensalidad, que es la función de lazo social que identificamos que tienen fuertísimo los comedores en los barrios. En los barrios que analizamos, los chicos en el comedor hacen el tiempo que les falta para llegar a la escuela, si sus madres están trabajando, reciben apoyo escolar, juegan, la gente del comedor ayuda a que los que están indocumentados accedan a los documentos y de esa manera pueden acceder a ciertos subsidios o recursos sociales. Digo, las múltiples tareas que cumple el comedor en los barrios, además de lo alimentario, es muy importante y se vio bastante restringida. Pero además de los consumos y la comensalidad, el otro dimensión, que me parece que en esto no estamos en condiciones todavía de adelantar demasiados resultados, pero es la imbricación entre los recursos familiares y los recursos sociales o de asistencia alimentaria en los procesos de comensalidad de familias con niños en los sectores vulnerables. Acá rápidamente lo que podemos decir es que hemos encontrado una diversidad de situaciones dentro de los sectores populares, que hay bastantes diferencias en zonas, en barrios claramente urbanos, y en zonas que, si bien están en Gran Mendoza o Gran San Rafael, comparten características de ruralidad. Y lo que hemos identificado es como una gran variedad y altísima creatividad en las familias y en los referentes sociales para generar estrategias mixtas de obtención de recursos para, como decía Janina, no sé si no caer en situaciones de inseguridad alimentaria, pero por lo menos afrontar la comida diaria durante la pandemia. Estas estrategias van desde combinar los apoyos del Estado con apoyos a organizaciones del barrio, con intercambio de comidas, de productos, perdón, de víveres entre comedores y entre organizaciones sociales, de acordar con, qué sé yo, empresas de colectivo, prestar el baño de las instalaciones de comedor a cambio de que consigan las garrafas para estudiar, para cocinar. Podría poner múltiples ejemplos, pero tanto en lo que vimos, una gran creatividad de que tanto las familias como los comedores, con lo que tenían, buscaron, generaron estrategias para poder comer en pandemia. Creo que estoy bien en el tiempo, solamente a modo de cortar, nosotros a modo de cerrar, nosotros no pensamos como triangulación hasta ahora. La indagación a niños han sido mucho más, me animo a decir, que los que hemos obtenido hablando con los adultos. Para nosotros también ha sido un aprendizaje, y creo que bueno, es una riqueza, pero un aspecto bastante duro el tema de poder haber captado de los propios pibes cómo han vivido esto de comer y estar encerrados en ASPO y DISPO. Eso sería después, si quieren, charlamos más cosas. Gracias, sí. Fuiste muy clara y súper interesantes los ejemplos que fuiste marcando sobre los acontecimientos en la metodología, en poner en práctica la metodología de trabajo, ¿no? Eso estuvo buenísimo. Delia, te damos la palabra a vos. Bueno, gracias. Gracias, Cecilia. Quedó muy clara la metodología. Si bien nosotros trabajamos desde el nodo Patagonia
con la misma estructura de la encuesta, como lo hicieron todos los nodos, nosotros tratamos y lo realizamos todo de manera presencial. La encuesta o la entrevista que teníamos pautada como proyecto PISAC traía muchas dimensiones que el grupo del equipo de investigación Comida y Saberes ya las trabajaba y tenía resultados en relación a las comidas habituales, en relación a las comidas posibles, en relación a las comidas preferidas, en diferentes grupos socioeconómicos. Así que el desafío de entrar en una población que recibiese asistencia alimentaria fue un desafío, como también, además de aportar para el proyecto PISAC, fue también un aporte para nuestros resultados anteriores. La primera cuestión es que quiero decir es que recuperar algo que dijo Cecilia sobre las diferentes formas de hacer estas entrevistas, que para nosotros como nutricionistas, este lenguaje corporal del entrevistado suma un montón al lenguaje verbal. Y todas estas pausas, todos estos silencios que a veces se producen en la entrevista presencial son muy ricos para la repregunta y para ampliar en el conocimiento nutricional. Digo porque me gustaría profundizar un poco más sobre los resultados, porque ahí después quizás podríamos hablar un poco más también con Janina sobre estos resultados de la inseguridad alimentaria. Para eso quiero presentar nuestra posición, desde dónde miramos y desde dónde analizamos nosotros como Comida y Saberes los resultados. Nosotros vemos que el proceso de malnutrición se inicia mucho más temprano, cerca de la década del 60 del siglo pasado. La OMS presenta ya curvas de exceso de peso y de sobrepeso y de malnutrición por diferentes tipos de ingesta de alimentos, que son curvas exponenciales, es decir, que la población va creciendo en su proceso de malnutrición, y es una pandemia que ahora que la palabra pandemia es una palabra que está muy usada en nuestro vocabulario, queremos decir que esta es una pandemia también. Esta pandemia de malnutrición está totalmente asociada a la ingesta, al tipo de ingesta de alimentos que hacemos, tanto en calidad como en cantidad. Y no es solamente propio de una asociación de la inseguridad alimentaria, esto también Janina lo decía, estamos como sociedades occidentales en un proceso de malnutrición que lo tenemos que analizar profundamente, y esto es lo que nosotros también veíamos en otras poblaciones cuando indagábamos lo mismo. Nosotros también vimos, para retomar un poquito lo que dijo Cecilia, el tema de la comensalidad, y también como marco teórico utilizamos para empezar a analizar estos datos a Grignón, y vemos que la ASPO y la DISPO, estos dos momentos de distintas restricciones de salida, afectan la comensalidad, tanto la comensalidad hogareña como la comensalidad festiva. La comensalidad festiva es la que más se afecta porque estas reuniones donde la comida es otra, también además de una comensalidad festiva hay una comida diferente, donde generalmente se produce un mayor consumo, una mayor ingesta de carnes, desaparece con la ASPO y empieza a aparecer un poco con la DISPO. Estas familias ensambladas, estas familias que viven, son los hijos mayores que viven fuera del hogar y que vienen los fines de semana a comer juntos, a compartir, había desaparecido totalmente en la ASPO y vuelve a aparecer.
cuando vuelve a aparecer, aparecen las comidas, surgen nuevamente las comidas que son relatadas y que eran relatadas anteriormente de la comensalidad festiva, que es una comida que tiene mucho que ver con el consumo de carnes, sobre todo de carne vacuna y de carne de pollo, de ave. El consumo de carne de pollo de la comensalidad festiva es muy diferente a los consumos de las comensalidades habituales. Las comensalidades habituales van sufriendo un poco más de restricciones en cuanto a qué se pone en la olla. Esto está, se da claramente y se satura inmediatamente en las entrevistas cualitativas de qué es lo que se pone en la olla. Pero antes de ponerlo en la olla tenemos que ver la estrategia de compra. Y ahí la estrategia de compra se ve, nosotros las entrevistas en profundidad las hicimos sobre el territorio de la provincia de Río Negro, sobre áreas vulnerables de la provincia de Río Negro, donde además de las transferencias que hizo el gobierno nacional y que sigue haciendo el gobierno nacional con la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, vemos otras transferencias que tienen también mucha importancia, que eran transferencias alimentarias que se hacían en forma presencial en las escuelas, pero como las escuelas durante la ASPO estuvieron cerradas, estas transferencias pasaron a ser transferencias monetarias que los gobiernos locales ayudaron a sumar a esta transferencia de la tarjeta alimentaria. Las personas responsables generalmente son las mujeres las de realizar las compras, y ellas no pueden distinguir mucho qué compran con una tarjeta y qué compran con la otra, pero sí se distingue el tipo de ingrediente, el tipo de alimentos que se compra. Y acá aparece un tema que es de análisis, que es la calidad alimentaria. Que nosotros como nutricionistas queremos ponerle en tensión si es producto de esta pandemia la calidad alimentaria, o se vea afectada la calidad alimentaria por la pandemia, o es algo que venimos arrastrando de este proceso de malnutrición que tiene la sociedad occidental, podríamos decir. Entonces, ¿qué se compra? Se compra lo conocido, se compra lo que se pone habitualmente en la olla, lo posible y lo real para componer una comida. Digo que se pone en la olla porque generalmente las comidas que se relatan en estas entrevistas tienen mucho que ver con la olla. No tienen que ver con la carne entera o con platos o comidas con carne entera. Se hacen las sopas, la dimensión sopa o la preparación sopa tiene una variedad importantísima. Sopa es la cocción en agua, pero de diferentes tipos de alimentos, lo posible. Hoy pongo arroz, pongo fideos, y parece ser que también pongo algunos tipos de carnes. Ahora vamos a analizar específicamente qué pasa con las carnes en las ollas, ¿no? Pero tienen distintos tipos de ingredientes, pero la base siempre es un cereal y va acompañado de verduras, de vegetales, que se saturan rápidamente en el tipo de vegetales. Aparece la cebolla, aparece la zanahoria, la papa, el zapallo, ajíes, como verduras que más frecuentemente se comen y se consumen y se compran. Estas son las que salieron a comprar inmediatamente cuando surge la ASPO y surge disminución de la salida. Sale la mujer a comprar, y sale la mujer a comprar en cantidades estos alimentos, malos cereales, y lo que nunca falta es la bolsa de harina para el pan. Este pan que se amasa en la casa y que resuelve situaciones que a veces tienen que ver con la falta de disponibilidad de alimentos en la casa, pero otras veces tiene que ver con lo real y lo posible y lo habitual y lo que se replica y lo que se reproduce, ¿no?, en la comida, que es el pan
con el mate, el pan o la torta frita como merienda para los chicos, esto que dice la madre, y me pongo y le hago unas tortas fritas. Rápidamente se resuelve la merienda y muchas veces hasta la cena con este tipo de comida. El tema de la carne, digamos que la ASPO y la DISPO transitaron en un proceso inflacionario importantísimo, donde el precio de los alimentos fue creciendo en forma exponencial también, y donde los cortes de carne vacuna, los más económicos, también sufrieron un amplio aumento. ¿Qué significó esto? Que en la olla nosotros vimos que apareció el pollo más seguido y más frecuentemente. En los relatos o en las entrevistas, las personas dicen, bueno, hicimos guiso de pollo, e hicimos un estofadito, o al tuco le pusimos pollo. Y cuando uno empieza a indagar sobre qué es ese pollo, el pollo ese es el rancho, es lo que comúnmente se llama rancho, que es una parte del ave que tiene alto contenido en grasa, mucho hueso, pero poca proteína de origen animal. ¿Qué está haciendo ese rancho de pollo en el guiso, en la sopa, en los estofados o en los tucos? Está marcando el sabor, que es la construcción del sabor, darlo valor o sentido a la comida real y a lo posible. Es todo lo posible que yo puedo estar comiendo, tiene que marcarse el sabor de lo cotidiano, de lo histórico. Y acá se ven que en esta preparación de olla hay mucho trayecto histórico de la familia. No es una forma de preparación propia de la pandemia, ni es una forma propia de esta generación. Estas madres ya cocinaban, comían cuando eran niñas este guiso, y este guiso hace unas cuantas décadas que viene apareciendo como modelo de comida de las poblaciones estudiadas. Cuando vemos también que en las transferencias alimentarias y las estrategias de compra, vemos que hay varias estrategias de compra que muchas veces no están en los circuitos oficiales y que tienen que ver con el trueque, tiene que ver con la donación entre vecinos, tiene que ver con la compra comunitaria, y muchas veces tiene que ver también con lo que los comedores entregaban a las familias en forma de víveres secos porque no podían cocinar. Otra transferencia muy importante en la región fue la leña. Leña que muchas veces se utilizaba para calefaccionar y permitía que el gas fuese el método de cocción, el insumo para cocinar los alimentos, y muchas veces también la leña y la estufa leña sirvió como calefacción y como modo de comer, de preparar esa olla de alimentos. Quisiera hablar un poco para finalizar, ¿no? Esto que nosotros estamos viendo que se reproduce como relato y como discurso en las madres. Decimos relato de comida cuando decimos lo conocido, lo habitual, lo real, lo preferido. Hay un conocimiento y es muy minucioso el tipo de ingredientes detallado, el tipo de cocción, con quién se comparte. Este relato es la comida posible y real que tenemos todas las personas. Pero también es muy interesante empezar a rescatar lo que es el discurso de la población que habla de alimentación. Y es este discurso de lo bueno para comer, de las frutas y las verduras
como buenas y saludables. Es un discurso que está en los medios de comunicación, que está en la ciencia de la salud, pero no es apropiado en las poblaciones, pero no solamente en la población vulnerable, sino, de hecho, me parece que este proceso de malnutrición que tenemos toda la sociedad también tiene mucho vínculo con este discurso de lo saludable. Hay algo que sí aparece y se satura muy rápidamente en la población que estudiamos dentro de este discurso y de lo bueno para comer, que es el yogur. El yogur como, bueno, si voy y puedo, compro para los chicos el yogur. Como el yogur un alimento que el discurso de la ciencia de la salud y la industria alimentaria lo pone muy presente como bueno para comer, y margina un poco la leche que reemplace o que daría la misma calidad de nutrientes que el yogur, a un costo más bajo. El otro tema es la tensión que se produce con el jugo en las mesas y en la comensalidad, ¿no? Este jugo que las madres empiezan a dejar de comprar porque no pueden comprar por la falta de disponibilidad de dinero, y aparece un poco más el agua, pero también aparece la tensión, el enojo, el pedido, y la angustia de la madre de no poder dar este juguito a los chicos en las comidas. La otra cuestión que quiero también marcar es que si nosotros vemos las políticas alimentarias de los estados, tanto nacionales, provinciales como locales, las políticas de transferencia de alimentos, siempre en los programas, históricamente en los programas, aparece, además de la transferencia, que puede ser en víveres o monetaria, aparece en la dimensión educación alimentaria. Y esto es, creo que lo que nosotros tenemos que trabajar, que es la educación alimentaria, es lo que la ciencia dice que es bueno para comer, cuando estamos hablando de una cuestión cultural, social, y lo que se pone en la olla tiene otros sentidos, además de lo saludable o de lo que la ciencia avanza. Y por otro lado, toda la impronta que tiene la comunicación de la industria alimentaria en lo que es bueno para comer y lo que deberíamos comprar, ¿no? Nosotros estamos pidiendo una dieta saludable a una persona que entra a un supermercado y tiene el 80% de la góndola cargada de alimentos que no son saludables y que no son los que la ciencia recomienda. Entonces, dejar en las políticas o de transferencia, o en las políticas alimentarias de transferencias, solamente esta dimensión de educación alimentaria, si no es acompañada de reglamentación, de leyes, de regulación de la propaganda, me parece que ahí es a donde tenemos que empezar a ver si podemos también trabajar alguna recomendación. No sé, Lucy, me hace de tiempo. Sumamente desafiantes las dos últimas preguntas que hiciste, ¿no? Preguntas o afirmaciones por ahí al final, pero que yo lo que quisiera rescatar es que de las 3 disertaciones, para mí la conclusión más importante es eso, como qué abarcativo que es el fenómeno de la alimentación, y qué necesario investigarlo desde todas las aristas que se puedan. Todas sus exposiciones fueron sumamente interesantes, y todas fueron muy descriptivas de sus áreas de investigación y de desempeño profesional, ¿no? Entonces yo creo que también ahí enriquece un montón el discurso, y sobre todo si después va a estar aunado en los resultados del proyecto PISAC. Entonces, Anabela, si hay preguntas para algunas de las disertantes.
¿Querés compartirlas vos? ¿Querés que las lea yo? ¿Cómo querés que hagamos? Sí, hay algunas preguntas, ahora las leo, están en el chat. Acá preguntan para Delia, si en la construcción histórica del sabor del alimento en el hogar, el rancho siempre estuvo como lo único o antes aparecía el pollo entero. Es decir, ¿se mantuvo la construcción del sabor con disminución de calidad o siempre existió esa idea de sabor con alto contenido graso y bajo contenido proteico? También hay una pregunta para Yanina después. Sí, yo primero que con una investigación cualitativa uno no puede generalizar. Lo que estamos hablando es que en nuestra población, ahora analizada, aparece o surge en estos guisos el cambio, y así se dice, no le puedo poner carne picada, le pongo rancho, o no le puedo poner carne de vaca, entonces le puse un ranchito. Los ranchitos se compran a menor precio, se compran como el corte más económico, y lo que también se relata es que mantiene el sabor ese guiso. El sabor está dado, además del cuerpo graso que aporta el rancho, con los condimentos. Los condimentos son alimentos que se compran y se sostienen. El ají molido, la sal, la pimienta son alimentos que fueron comprados durante la ASPO y durante la DISPO también. Pero el rancho me parece que marca más el sabor, esta construcción del gusto de este guiso. No es lo mismo un guiso con cereales y vegetales que con cereales, vegetales y carne. Creo que el precio, el costo de la carne picada en la región fue altísimo, aumentó muchísimo y estaba menos accesible, no disponible, menos accesible en la región, y sí estaba más accesible este rancho. Yo no sé si ahí puede cerrar la pregunta. Bueno, si no, sigo con otra pregunta. Para Yanina. La pregunta es si el objetivo de la tarjeta es mejorar la calidad de la alimentación o facilitar el acceso a alimentos durante una crisis. Bueno, el objetivo original en realidad era mejorar la alimentación y focalizado en los niños pequeños, en los niños de 0 a 6 años. Es real que este plan fue un plan que fue un plan de lanzamiento del nuevo gobierno en diciembre del 2019, y que tenía el objetivo de reforzar las transferencias de la asignación universal por hijo, pero con un objetivo claro en términos de poder mejorar la dieta de los niños en sus primeros años de vida. Creo que ese objetivo mutó en el contexto de la crisis y se constituyó en una transferencia de ingresos que logró, como les decía antes, lograr que la gente pueda brindar alimentos a sus hijos, pero creo que el objetivo de mejorar la calidad de la dieta es un objetivo pendiente, sigue siendo un desafío. De hecho, el programa tiene componentes vinculados a la educación nutricional, y algunos de esos componentes se realizaron en los primeros meses del 2020 con la entrega de la tarjeta física. De hecho, la tarjeta física era entregada por nutricionistas, que en el momento de la entrega de la tarjeta hacían parte de esta educación alimentaria vía folletería. Hay un sitio web que tiene algunos desarrollos en este sentido. Bien. Cecilia, vos querías agregar... no, estaba habilitado el micrófono. Bueno, y acá hay no es una pregunta, sino que es una afirmación. Dice, el sujeto social queda atrapado en primer lugar por la tendencia occidental, en segundo punto por la realidad económica, en tercero por las costumbres locales y las formas resolutivas de cada familia. Se lo pone una pregunta. Sí, yo creo que también es
cuando uno habla de lo alimentario, no puede hacer un corte tan drástico de decir acá qué pasó en la ASPO y la DISPO, porque es un proceso cultural, es una estructura, es un proceso biocultural. Entonces, yo hablaría más de lo que habla Contreras, como las fronteras permeables de la globalización. ¿Qué permitieron estas fronteras permeables introducir en lo local de la globalización? ¿Qué alimentos, qué elementos para construir nuestra olla dentro de lo posible? A mí me parece que tenemos que analizarlo como un proceso histórico biocultural a la alimentación. Y ahí creo que es el momento también de poner en tensión lo que las ciencias de la salud a veces afirmamos como medicalizamos la alimentación. En esto de la alimentación saludable hay una medicalización de la alimentación que tenemos que empezar a conversar con otras disciplinas, como la sociología, la antropología, todo el área social, para ver qué es alimentación saludable. Pero en el colectivo, en la salud colectiva, digamos, no en esta ciencia de la salud tan positivista, ¿no? No sé, Lucy, ¿hay otras preguntas? Me parece que ya no hay más preguntas, ¿no? No hay más preguntas y no hay más preguntas. No sé si quieren hacer alguna acá escribieron algo, a ver. ¿Pudieron observar más en profundidad cómo afectó o modificó la diferencia entre comer en la escuela o comer mediante la tarjeta Nutre? A ver, la tarjeta Nutre, esta creo que es para nosotros porque es bien local. La tarjeta Nutre vino a colaborar en la disponibilidad monetaria de la familia. Era una alimentación que se daba en las escuelas, y como las escuelas cerraron durante la ASPO, esta transferencia pasó a los hogares. Ayudó en la compra, tenía un tiempo limitado dentro del mes, pero ayudó en la compra. La comensalidad fue algo que hay dos modeladores de la comensalidad hogareña, que es el trabajo y la escuela. El trabajo levanta a las personas en un horario, desayunan, se almuerza o no se almuerza juntos, se merienda y se cena. La escuela hace lo mismo. La escuela daba una parte de esos momentos de la comida que no existía. Volvimos y nos encerramos todos, estuvimos todos encerrados en esta casa. ¿Aparecieron las 4 comidas durante la ASPO? No, porque había, Anabela a lo mejor hizo unas entrevistas también muy interesantes, donde se desdibujan estas comidas, porque se desdibujan los horarios y porque se trastocan los horarios. La gente, estos marcadores de desayuno, almuerzo, merienda y cena como organizadores de los tiempos de trabajo, de los tiempos de escuela, desaparecen. Y bueno, aparece el niño que se queda hasta tarde jugando o mirando televisión, el desayuno se desdibuja, en la ASPO sobre todo. Y aparecen tensiones también, esto de estar todos juntos, comer todos juntos y estar todos los días juntos, aparecen tensiones y surge también la falta de juego social de los niños que lo daban las escuelas, ¿no? Aparte de la escolaridad, aparece el encuentro de los niños en la escuela y el juego de la escuela. Una cosita para agregar en función de esto de que se desdibujan por ahí los momentos de comida, también en función de lo disponible, ¿no? Porque cuando aparece, no sé, recuerdo una entrevista donde se traía de un comedor, por ejemplo, lo que quedaba del desayuno y se llevaba a la casa, la comida que se hacía era en función de lo que se traía de ahí. Si se traía comida de almuerzo, se hacía almuerzo, si se traía comida de desayuno, se hacía desayuno. No es solo en función de los horarios, sino también de los alimentos y las comidas disponibles.
Un aporte más de acá del público. Bueno, les agradecen a todas, muy enriquecedoras las miradas para pensar en contexto prepandemia y durante la misma. Muchas gracias por los aportes. Y ahí cerramos, no hay más preguntas. Bueno, les agradecemos un montón que hayan estado en este espacio. Victoria, te damos la palabra si querés para cerrar. Bueno, muchas gracias, realmente muy enriquecedor, sé que ya lo dijeron, haberlas escuchado. Para nosotros desde la Secretaría y para UFLO en general, tener actividades como estas en las que no solo podamos ver algunos avances de proyectos de investigación, sino también cómo esos resultados forman parte del trabajo interdisciplinario e interinstitucional, siempre nos da esperanza de que se puede mejorar y que la evolución del posicionamiento de la universidad en el sistema de Ciencia y Tecnología Nacional va mejorando. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento por el tiempo que se han tomado para presentar esta actividad aquí, y al público, por supuesto, por habernos acompañado ya a lo largo de toda la semana. Todavía falta la tarde de hoy y el día de mañana, pero está siendo variado y rico todo el contenido que estamos teniendo. Así que eso es todo.